Buen día, 8:32 de este 25 de agosto, y ya estamos en el sexto taller de este ciclo Descubriendo el potencial de la agricultura digital. Y cuento una infidencia con esto que decía Vicky, que es un honor estar con Tomás Osterheld y con Santiago González Benzano. Ellos se decían, uy, esto parece deportes en el recuerdo. No, ¿qué deportes en el recuerdo? Hay un montón de recuerdos, pero son gente que hace 20 años o más de 20 años viene hablando de esto, y por eso queríamos tenerlos en este momento donde estamos ya pensando en el futuro, poniendo la campaña 21-22 en marcha. Así que lo otro que queríamos conversar era, bueno, además de aquí y ahora, esta gestión de lote, esta gestión de datos, también aprovechar para traccionar un poco para el futuro. Esto de la agricultura de precisión, las herramientas empiezan por el lote, pero tienen un camino que es muchísimo más largo, y también queríamos orejear un poquito el futuro. No es el foco de estos talleres. Acá lo que queremos hacer es bajarlo a tierra, palparlo, convencernos además de que garpa todas estas herramientas en el corto plazo, no son en el largo, pero no queríamos desaprovechar y de compartir con ustedes, primero la opinión de Santiago, por todo esto que le decíamos, el tiempo que estaba trabajando para acá. Yo le dije otra palabra, pero digamos es el padre, uno de los padres de esta criatura, por lo menos en Argentina. Así que es un gusto estar con vos, Santi. Buen día, ¿cómo andás? Gracias, Fede. Bueno, muy contento de estar acá, primero, porque, bueno, las invitaciones tuyas siempre son muy ricas y también estar acompañando a GeoAgro, que en realidad también fue con nosotros un partner, porque un camino de emprendimiento es como un viaje y uno tiene que viajar con buenos amigos siempre, ¿no? Es así como se hacen los viajes. Y GeoAgro fue así, un buen amigo, compañero de ruta de este camino también. Así que con Martín, con Vicky, muy contento de estar con ustedes. Santi, ya que empezamos a hablar de ese viaje, me encantaría que puedas ir para atrás y te acuerdes cuando pusieron primero, cuando estaban llenando el tanque de nafta, hace 20 años, y empezaron a hablar de hacer agricultura con datos y a partir de ahí trabajar los ambientes. Mirando para atrás y viendo dónde estamos parados hoy, ¿te imaginabas que el futuro iba a ser como es hoy? ¿Qué es lo que te sorprendió cuando estás parado hoy en el 2021 lanzando la 22? ¿Y qué es lo que más destacas de todo este recorrido? Mira, como en todas visiones, uno tiene una visualización que después de la realidad va configurando una cosa por ahí distinta a lo que se visualiza, pero hay algunas cuestiones que fueron para mí muy importantes y después se fue enriqueciendo con otras novedades en el camino. Pero para mí lo importante fue cuando ustedes iniciaron toda la presentación, se habló mucho del lote, ¿no es cierto? Como todo tiene que empezar por el lote. Y decir, ¿qué es el lote? ¿No? Es decir, nosotros veníamos acostumbrados que el lote era un rectángulo en general, con alambrados alrededor. Y esa era la unidad de decisión que teníamos, con toda una heterogeneidad metida adentro, con un nombre de algún gaucho o algún arroyo vecino, y con mucha heterogeneidad interna. Y dijimos, ¿esta es realmente la unidad apropiada para tomar decisiones, el lote? ¿Qué es el lote que tenemos que constituir? Y en realidad nos dimos cuenta que esa heterogeneidad nos proponía un montón de reglas de decisión como agrónomos. Ese fue el primer desafío. ¿Cómo puede ser? Cuando empezamos a meter una cosechadora con monitor, dijimos, pucha, pero ¿cómo podemos estar tomando la misma decisión para un lugar de este lote que rinde 2.000 kilos de maíz y este otro que está rindiendo 14.000 kilos de maíz, al mismo lote? Entonces dijimos, bueno, tenemos que cambiar esta idea de cuál es la unidad que tenemos que gestionar. Y lo otro es decir, bueno, toda gestión necesita un sistema de información. Entonces, y todo sistema de información tiene un ID, que es lo que le da identificación a un montón de atributos y le da trazabilidad en un sistema temporal de gestión de información. Y ahí nos dimos cuenta, o vimos y esa fue la gran oportunidad tecnológica que vimos, que era que si digitalizábamos y usábamos
latitud y longitud como ID del sistema de información, íbamos a estar en otro lugar, en otro lugar. Y eso pasó, realmente también traccionado porque la siembra directa permitió la agricultura continua, entonces los alambrados perdiendo el sentido, se sacaron, y las unidades empezaron a ser ambientes. Y el otro paso que vimos, que no es tan tecnológico, sino es tan de procesos, es trabajar la comunicación, es decir, había que trabajar un nuevo lenguaje para poder protocolizar, o sea, generar conocimiento por ambientes. Y como también en ese momento empezamos a tocar contacto con todo lo que era el conocimiento en red, y además veníamos de ACREA, la posibilidad de generar nomenclaturas comunes, idiomas comunes, para usar las plataformas tecnológicas para colaborar y crear conocimiento o reglas de edición por ambiente, fue muy útil. Así que en la zona oeste, donde trabajamos mucho con Tomás, desarrollamos todos un montón de protocolos de regla de decisión por ambiente. O sea, ya no era decir, ¿qué densidad hay que ponerle al potrero de la María? La pregunta era diciendo, ¿qué densidad hay que ponerle a la loma arenosa, a la loma, al tapto? Cada uno con sus definiciones y parámetros. Si era loma era porque tenía tal porcentaje de arena, si era tapto era porque tenía tal pH. Entonces fue un proceso para mí apasionante, muy disruptivo, y después eso fue lo que visualizamos y empujamos. Lo nuevo que se vino fue todo lo que fue Big Data y la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos muy ya por fuera del Excel que veníamos acostumbrados a manejar. Eso fue lo que apareció en el camino como segunda aceleración, ¿no? Santi, cuando empiezan a aparecer estos nuevos datos y te empiezan a mostrar el lote de otra manera y encima me metes esta cultura de de conversar, de medir, me imagino que eso generó o los obligó a generar cambios en la forma de trabajo. ¿Cómo pegaron esos cambios en la cultura de trabajo y qué aprendieron o qué manera generó de hacer las cosas agronómicamente? Sí, ahí en realidad lo que te abre es toda esta ventana tecnológica o posibilidad que se abrió de tecnología, pero de operación, es el desconocimiento que uno tenía. Porque realmente uno, al tomar reglas de decisión por promedios, como venía trabajando, y tenía ahora la posibilidad de tomar reglas de decisión por sitio específico, con una variabilidad mucho más grande que la que tenía a nivel de lotes promedio, se daba cuenta que esas reglas de decisión no las tenía. Entonces, tuvimos varios desafíos. Uno, como agrónomos, fue generar ese conocimiento. No estábamos, en esas reglas de decisión no estaban. La otra es de gestión y operación dentro de las empresas, porque no era lo mismo dar las órdenes a los tractoristas todas las mañanas en el alero del escritorio de la estancia, a generar prescripciones georreferenciadas usando sistemas de información geográficos e interactuar con el contratista con estos shapes. Ese fue un cambio también muy, muy fuerte, porque rompió los esquemas o las estructuras jerárquicas también de cómo se organizaba la gestión de conocimiento. Así que ese fue un desafío que nos obligó a trabajar muy distinto. Por ejemplo, en esa época en la que crea Henderson Deró, creamos el grupo de gerentes que antes eran encargados, porque veíamos que había que, mucho de esta operación ya no lo podían resolver los dueños, sino que tenían que empoderar a los gerentes de producción para poder tener la autonomía suficiente y el vuelo suficiente en el desarrollo de todo esto. Y a nivel de agrónomos, bueno, fue un desafío muy, muy grande que nos obligó a una interacción muy grande y a un diseño también experimental distinto,
tomando al sistema productivo como un gran laboratorio viviente para poder generar el conocimiento que nos estaba haciendo falta. De vuelta, personas para potenciar la tecnología, y hay una tecnología de datos dura y una tecnología blanda de colaboración, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar hoy de todo este medio de gestión de datos para poder entrar a dar los primeros pasos, ¿no? Cómo todo esto que se fue generando y que ya hay de alguna manera más sistematización, ¿no? No tienen que pasar por muchas de las curvas de aprendizaje que pasaron, ¿cómo las puede aprovechar a alguien de los muchos que todavía están mirando, apoyados desde la tranquera, mirando lo que pasa al lado? ¿Cómo los podemos contagiar y cómo pueden dar esos primeros palotes en esta forma de hacer las cosas? Sí, mira, ahí también entra mucho en la cultura de las personas y las organizaciones. En general, hay organizaciones que son muy innovadoras y dan el paso porque perciben valor, y el tema de cómo van a capturar valor, tienen confianza en que se va a resolver. Y otras que son menos innovadoras, en realidad ven valor cuando machean inmediatamente con la captura de valor. O sea, si no ven captura de valor, no hay visibilidad de valor. Hoy en esta gestión georreferenciada, digital, ya la captura de valor es muy evidente. Entonces, uno puede incorporar este proceso no como innovación, sino ya directamente como una resolución de problemas de eficiencia y búsqueda de captura de valor inmediata. Y ya que estamos acá enfrente de la siembra de maíz, el maíz es el abanderado, el candidato número 1 para capturar valor. Es decir, la densidad regular, la densidad de maíz hoy es como que uno no debería pensar una siembra de maíz sin densidad variable. No sé, por lo menos toda la experiencia que uno tuvo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, la densidad variable para el maíz es la vida o la muerte del resultado económico de ese lote. Imagínate que en una loma arenosa, que uno siembre 80.000 semillas y pierda el cultivo, o sea, en la loma, no coseche nada, a sembrar 30.000 semillas y cosechar 4.000 kilos, es una diferencia abismal de negocio. Entonces, eso ya se puede hacer, está ahí. Entonces, ese me parece que es si uno no tiene un espíritu demasiado innovador, debería entrar por ese cuento, por ese relato. Si uno es innovador, hay relatos mucho más potentes también atrás, que podemos hablar de eso, porque realmente hay mucho para entrar también por otras razones. Ahí voy a ir creo que a ese lugar que estás pensando, pero viste por ahí el dicho, no, yo conozco mi campo es todo plano, estoy en una zona de clase 1. ¿Es sostenible todavía ese argumento, la heterogeneidad y la necesidad de medir? Si uno se pone a medir, encuentra diferencias en todos lados, ¿no? ¿Cómo es esa realidad agronómica? Ya, también hay lotes, hay zonas homogéneas, uno no se tiene que pelear con todo, ¿no? Es decir, esto no es todo binario, hay zonas más homogéneas y zonas más heterogéneas. Lógicamente, si uno tiene un campo con muy baja heterogeneidad, la recomendación es por ahí no inviertas tanto en agricultura por ambientes, pero básicamente la Argentina tiene bastante heterogeneidad en los suelos, y en la medida además que las tecnologías se van desarrollando, van haciendo también más evidentes esa heterogeneidad. En la medida que aumentan las respuestas a la fertilización, aumenta la productividad genética y demás, también va revelando esa heterogeneidad escondida. Por ejemplo, pueden aparecer micronutrientes, respuesta a micronutrientes. Mirá qué desafío ese para la agricultura de precisión, porque seguramente hay una distribución heterogénea de esos nutrientes en el suelo. Es decir, cada paso que se va dando nos arroja luz sobre esa heterogeneidad que hay. Entonces, hay que desarrollar primero hay que desarrollar ese proceso de entender
realmente qué heterogeneidad hay en el lote. Y sabiendo que esa heterogeneidad es la que hoy estamos percibiendo con la tecnología actual, lo más probable es que a medida que ajustemos la tecnología, la heterogeneidad se vaya haciendo más evidente y haya que gestionarla. Y va a haber herramientas para gestionarla. Santi, y te hago una última, porque solemos tirar, y a veces los que no somos productores, pero estamos cerca de ellos, les machacamos, los productores no adoptan la agricultura de precisión, y puede ser, pero ¿son los únicos responsables de esto, o los únicos no responsables, los únicos que tienen posibilidad de inferir sobre esto, o también hay posibilidades de trabajo para otros actores de la cadena? O del ecosistema, que me gusta más. Mira, hablábamos de que esto es un sistema de información digital. Y hay un sistema de comunicación muy metido acá adentro, ¿no es cierto? Entonces, hoy ya al productor agropecuario lo vemos metido dentro de una cadena de valor. Es decir, el productor agropecuario no es un llanero solitario ahí comprando insumos, sembrando y solito en el mundo. Y lo que vemos que hoy el gran desafío para mí está en la cadena de valor, justamente, y básicamente el sector financiero, en el sector productor de insumos, semillas, fertilizantes, agroquímicos, y en el sector comprador. ¿Por qué hago hincapié en estos tres factores? Empecemos por el desarrollador de insumos. Hoy me parecería que si uno compra una bolsa de maíz, debería ya traer una recomendación de semillas por hectárea para cada uno de los ambientes en las distintas zonas del país. Es decir, cuando uno compra cualquier remedio, cualquier cosa, viene con una prescripción. Y el valor está asociado a la prescripción. Imagínate uno compra una bolsa de semillas que no te diga nada. Si esa bolsa de semillas vale mucho menos, porque no tiene información. Ahora, hoy viene con un papel plastificado que te dice en la zona norte, tal densidad, tal fecha de siembra. Ese es el nivel de información que hoy trae la bolsa. Imagínate si esa bolsa trae un código que vos entras por internet, dibujás tu lote y te baja directamente una prescripción para tu lote de ese genotipo. Y lo digo esto porque en realidad los desarrolladores de genética deberían estar desarrollando genética por ambientes, porque hoy la Big Data aplicada al genoma y las herramientas que tiene la genómica hoy le permiten casi cortar y pegar y desarrollar germoplasmas. Y deberían estar desarrollando germoplasmas a medida para los ambientes. Entonces, desde esta visión, esta agricultura por ambientes que decimos, uy, el agricultor es conservador y no incorpora nada. Yo lo veo al revés. Yo veo al agricultor muy innovador y veo a la cadena muy cómoda y conservadora en su modelo de negocios. Y es la cadena la que hoy tiene también botones para apretar y darle velocidad a todo este proceso. Lo mismo el sector financiero presta y pide una hipoteca, un título, y no está conociendo la real productividad de los campos, no conoce los flujos de producción en tiempo real, no activa sementeras por información de sensores. Es decir, podría estar dando créditos más baratos, más accesibles, si tuviese un link mucho más fuerte con estas plataformas de gestión de datos por ambientes, que no solamente dan la productividad histórica, sino que también dan en tiempo real la activación de sementeras. Y finalmente el sector comprador es otro también gran deudor en el proceso, porque es el que tiene el vínculo con los consumidores también. Y debería estar desarrollando segregaciones y políticas de valor para la compra, que estén relacionados con estos sistemas de gestión que permitan llevar información de la producción al consumidor que lo está demandando. O sea, hoy el consumidor, que está visto como, bueno, alguien que compra una costillita de cerdo y es lo único que le importa, hoy no, hoy está preocupado ese cerdo cómo se crió, con qué soja, se desmontó árboles para producir esa soja. Ese productor de soja está
contribuyendo al cambio climático o no está contribuyendo al cambio climático. Bueno, todo eso se va a poder resolver sobre estas plataformas de gestión por ambientes virtuales, georreferenciadas, que van a permitir generar token de soja, token de secuestro de carbono. Así que vemos un potencial muy, muy grande. El comienzo es sencillito. ¿Cuántas semillas de maíz tengo que sembrar? La potencialidad que tiene todo esto es inmensa. Ese es el punto y excelente pie para... A ver, queríamos entusiasmar, mostrar que esto de la agricultura digital, y separemos agricultura de precisión de agricultura digital, es un marco enorme que empieza por el campo. Entonces vamos a continuar esta charla bajando a tierra. Ya vimos a todo lo que podemos ir y todos los involucrados en esto. Es decir, la información que nosotros generemos nos va a permitir vincularnos con el resto del ecosistema, darle valor al ecosistema y generar un potencial de negocio más grande. Ahora, empieza en la tranquera. Para eso tenemos que terminar algunos de convencernos de que nos va a dar beneficios de corto plazo para llegar a esos beneficios de largo. Y Tomás Osterhel está trabajando en eso hace tanto tiempo como Santi. Trabajaban juntos, como lo mencionó Santi. Así que queremos ir ahora a mostrar el aquí y ahora de esta herramienta para vincularnos con ese futuro que nos terminó mostrando Santi. Buen día, Tommy, ¿cómo andás? Bien, y gracias, Santi, por la claridad y de vuelta. Guacho, volver a desafiarnos a 20 años. No nos dejás en paz. Siempre corriendo la frontera, Benzano, ¿viste? Nos vive yo vivo en un estado de ansiedad absoluta. Gracias, Santi, por la lucidez y por compartir. Gracias. Tommy, dejanos fijo el arco, por lo menos una jugada. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Fede. ¿Cómo va eso? Muy bien, sí. Bueno, volvamos al aquí y ahora y empezamos como si fuera de cero. ¿Podemos romper con el mito de que el campo es todo lo mismo? Y yo creo que a esta altura ya debería estar roto eso. El campo sí, no es todo lo mismo, vamos a romperlo. Vamos a empezar una pista de carrera para variar un poco. Línea de largada, si cambiamos de deporte, vamos a terminar acalambrados hoy. Línea de largada, sí. Así que bueno, vamos a charlar sobre eso. Vamos a tratar de romper ese mito, ¿te parece? Me encanta. A ver, ¿por dónde vamos a arrancar? ¿Vamos a arrancar por los criterios? ¿Cómo son las reglas de esta carrera? ¿Cuáles son los criterios con los que podemos dividir? Dale. No, las reglas de esta carrera son que muchas veces el principio de preparación no es el mismo para todos. Hay muchos que hemos arrancado con imágenes satelitales o que tenemos esa especie de vicio de arrancar con imágenes satelitales porque no hay otras cosas, es lo que nos pasaba hace 20 años y nos sigue pasando muchas veces ahora. Y hay un montón de cosas que son las que están ahí, que por ahí los que están participando de la reunión se sienten identificados con alguna de ellas. El tema es empezar, el tema es ponerse en la línea de largada y arrancar, y no sentir que si yo no tengo tal o cual cosa no puedo empezar. Ese sería lo primero que me gustaría transmitir. Acá hay que arrancar y pronto, y que no arrancó. Es raro que todavía esté jugando el partido, así que aproveche su mesé y el que está a medio camino vea cómo acelerar, porque no deja de ser una carrera, así que hay distintas opciones y sí, dale. Me gusta esto porque, a ver, hay información que uno después puede ajustar, pero hay información elemental para poder definir esto que decía Santi, ¿no? De la productividad de la loma o del bajo, y hay sensores que nos pueden caracterizar ese lote. ¿Cómo armaríamos esa productividad? ¿Cómo nos pondríamos ahí ya en cuclillas en los partidores? Y mira, nosotros llevamos montones de años trabajando con estos mapas, ¿no? Nuestro querido mapa de productividad, que lo único que nos dice es que
puede tener información evaluada de 20 años, que no es poco. Podemos tener de esto 20 años para atrás o 30 años para atrás, o sea, calculo que por lo menos 30. Y en donde lo que nos dicen los datos fríos es a dónde históricamente siempre a los cultivos o a tal cultivo o en tal situación a tal cultivo, a dónde le gusta y a dónde no le gusta. Esa frase la venimos repitiendo hace mucho. Y bueno, y ya sabemos que en este tipo de mapas donde es azul, por algo, las cosas vienen mejor. Y donde es muy amarillo, por algo, las cosas vienen peor. Y ahí es donde nosotros empezamos a desafiar a los equipos de trabajo de las empresas con las que trabajamos para que descubran los porqués de esos algo. Y estos mapas nos han funcionado en todo el país, con distintas eh, pequeñas diferencias, pero los mapas siempre salen perfectos, porque el mapa es algo muy puro, es un análisis de eso, de si al cultivo le gusta o no le gusta. Después vayan ustedes, agrónomos, a ver por qué nos dicen los mapas. Y eso es lo mismo en un suelo pesado de Entre Ríos, en una loma arenosa del oeste de Buenos Aires, en un suelo con tosca de Coronel Suárez, o en donde se les ocurra. Eso va a ser así. Siempre los cultivos nos van a mostrar, o los campos naturales, o lo que sea, nos van a mostrar diferencias que nosotros tenemos que evaluar y ver cómo gestionar. Y eso es lo desafiante y es lo que a nosotros nos ha hecho eso, devolver la pelota a productores, asesores, a decir, bueno, esto es lo que tienen, acá está, tenemos 23,4 hectáreas de tal cosa, 22,1 de esta otra, 17,3 de esta otra, y tenemos que encontrar juntos qué es lo mejor para hacer acá. Y empezás a hacer las preguntas que decís y qué podés decidir una vez que por lo menos adivinás respuestas que después confirmarás. ¿Sobre qué podés trabajar a partir de esas preguntas? Y lo que empezamos es con qué es lo que hay, qué es la posibilidad de manejar variables e insumos, básicamente, o vamos a centrarnos en las tres cosas principales que tienen un poquito que ver con la siembra, sobre todo la densidad y fertilizante. Entre semilla, fósforo y urea uno tiene gran parte del costo de un maíz, ya que estamos charlando de maíz, que se nos viene la siembra en un mes, o en 20 días, o en 40 días, según zonas, y empezamos a gestionar esos mapas para que se conviertan en mapas como estos, en donde tenemos ahí, están las diferentes dosis, tenemos desde un lote que tiene 76.000, me parece que es la densidad más alta de estos 6 que se nos ocurrió poner acá, hasta un 32.000, leo por ahí. Y bueno, y todo esto va surgiendo de eso, de expectativas del productor, que no deja de ser muy importante, de el pronóstico que tenemos hacia adelante, de si niño, de si no niño, de cuánta agua útil tenemos en el suelo, del relieve, de conductividad eléctrica, de análisis de suelo, de lo que haya. Y siempre va a ser importante y siempre va a ser mucho, siempre va a poder haber algo más, pero siempre podría haber habido algo menos. Así que a partir de esto es que dejamos un poco de tomar decisiones así como las tomábamos antes, a nivel de cuadrado, bloque de 120, 150, 280 hectáreas, para empezar a afinar un poquito la puntería. Y además, en paralelo, la tecnología nos ofrece herramientas cada vez más poderosas, ¿no? Y mirá, con Santi un poco nos reíamos antes de empezar con eso del deporte en el recuerdo. Yo tengo bastante presente porque yo era muy incapaz de hablar en público hace 20 años. Y me acuerdo que una de las primeras veces que me tocó hablar en público fue con Santi. Y hablábamos de eso, de que teníamos que dejar de manejar lotes y empezar que íbamos camino a manejar el metro cuadrado. Y bueno, por eso me acordé, y ahora que compartí con Santi pusimos esta, que parecía de ciencia ficción manejar el metro cuadrado, la gente miraba torcido cuando uno hablaba de metro cuadrado,
Y no solo manejamos el metro cuadrado, hay que pensar que nosotros ahora en aplicaciones dirigidas de herbicidas, por ejemplo, se le está acertando a una maleza que tiene el tamaño de la moneda de $1. Así que nos quedamos chicos con el metro cuadrado. Bueno, va a venir todo eso que dijo Santi, va a venir todo lo que ya sabemos que está. Y una de las cosas que nos toca es democratizar y generalizar esas cosas que sabemos que están, pero que hay que acelerar para que estén en todos lados. No, ahí quería ir, porque yo me acuerdo que lo mismo que decís vos de hace varios años, decirle, bueno, quisiera saber el promedio de producción de pasto de un lote. Bueno, tenemos que encontrar el píxel que tenemos que tomar, porque los píxeles son enormes, que encontrar un píxel puro. Y veo las imágenes que nos dan los satélites. Me parece muy, muy clara esa foto que está mostrando, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Acá estamos pudiendo... Vamos al lote. Vamos al lote. Ahí te decía, avancemos y pongamos, no, ya está. Ya está la carrera, ya sabemos cómo la tenemos que correr. Vayamos hacia abajo. Vamos al lote, esto es lo que teníamos. Esto es lo que charlamos de los mapas de productividad. Al mismo tiempo fuimos definiendo macroambientes, porque no solo es la micro, sino también la macro. Con la macro sola no alcanza, porque dentro de la macro, que es ese gran pedazo verde oscuro, por ejemplo, uno tiene la micro, que es esta, en donde se divide y todavía hay que hacer esos cambios de densidad. En la macro uno puede plantear diferentes rotaciones, en la micro uno puede plantear diferentes densidades, diferentes fertilizaciones. Y eso hace que los lotes se empiecen a ver así, que hace un par de años uno empiece a ver los lotes así, redibujados y con aplicación variable dentro de esos macroambientes. Obstáculos, volviendo a la carrera, y sí, hay obstáculos, pero todos son salvables. Los obstáculos más grandes que tenemos es que hay que congeniar distintos equipos de trabajo, desde los tecnológicos hasta estos que son los que estamos acostumbrados a ver en el campo, y hay que gestionar y charlar y hacer que todos esos mundos que parecen distintos se entiendan y se empiecen a hilvanar las decisiones, porque es bastante sencillo entender la heterogeneidad, entender que está en todos lados, entender que hay que hacer variables, entender que hay un montón de plata y de captura de valor de por medio, y hay que armar el caminito para que eso pase, y muchas veces hay gente que se ha sentido frustrada en ese caminito, y es lo que tenemos que romper, porque cuando viene la frustración después las cosas no pasan. Dejame un segundo ahí, dale. Porque me parece central. Nos volvemos locos con la tecnología y creemos que la tecnología es la que nos va a resolver, y es claro que si no podemos congeniar estas dos culturas, vamos a fracasar. ¿Cómo lo has hecho o qué aprendiste para poder oficiar de traductor en estos dos lenguajes? Y sí, yo siempre, también desde hace muchos años me gustó la palabra lenguaraz. Yo trataba de ponerme como el lenguaraz entre las tecnologías y el campo. No sé cuánto lo he logrado, pero siempre fue un poco lo que como equipo nos ha tratado de mover. Y bueno, y sí, y es eso, es mucho charlar, es hablar, es tener la confianza, es conocer los dos idiomas, es sacar los miedos, que la gente del campo entienda un poquito más de cómo vive esa gente más ligada a la tecnología, y que esa gente más ligada a la tecnología entienda el idioma de arriba de la casilla o de arriba del tractor, y juntar esos dos mundos. Y cuando uno junta mundos distintos es muy bueno lo que pasa. Entonces, nada, funciona. Es cuestión de poner en contacto a las personas y las cosas empiezan a fluir inmediatamente.
No, paraba ahí porque los agrónomos tenemos la tendencia, por lo menos yo y varios que conozco, tenemos la tendencia de querer resolver la cuestión operativa, pero si no alineamos, y esto me lo marca Joaco todo el tiempo, y uno quiere enseguida salir a correr a trabajar, pero es clave y los proyectos muchas veces fracasan no por la tecnología o no por el agrónomo, sino porque nos olvidamos de consignar esto. Así que, dicho esto, puesto sobre la mesa y aclarado y rubricado, ahora sí, vayamos a Y sí, ponernos en marcha con la sí. herramienta y su uso y sus posibilidades. Dale. Hace poco, para cerrar esto tuyo que decís, no me acuerdo en qué contexto era, alguien decía que cuando uno tiene un problema tiene que gastar el 95% del tiempo en entenderlo y después el 5% siguiente en solucionarlo. Entonces, ese es eso. Así que bueno, yendo a cómo hacerlo, bueno, es fácil, es juntar esos números, esos dos mundos, según cada máquina, cada contratista, cada productor, cada equipo de esos que se arman y que se ponen en contacto unos con otros, va a surgir una solución con esos pequeños detalles tenidos en cuenta para que el mapa funcione, el mapa se lea, alguien después lo procese, alguien vaya al campo a estar seguro que las cosas se estén pasando como se previeron. Y bueno, y se arman las prescripciones. Acá hay un caso en donde acá vemos el mapa de prescripción a la izquierda, algo que todo el mundo debe estar acostumbrado, o gran parte de la gente está acostumbrada a conocer. Un mapa de aplicación a la derecha, ya algo que no todo el mundo, porque hay muchos mapas de aplicación que duermen arriba de las máquinas porque nunca nadie los bajó. Y hay muchísima información muy valiosa ahí por procesar. De a poco van No se bajó, ni sabemos que está, ¿no? Mucha gente puede no saber qué está, o muchos no saben cómo bajarlo. De a poco van a empezar a estar cargados en la nube de internet, pero eso también alguien lo va a tener que ver. O sea, juntar datos porque sí, tampoco nos va a salvar de nada. Así que siempre vamos a estar alguna persona ocupada en trabajarlo, porque si no, no va a generar. Estos son de la misma fuente de datos, que es una siembra, distintos números, la densidad, la velocidad, la altimetría, montones de mapas de altimetría descansan arriba de cosechadoras y tractores que podrían generar muchísimo valor y que hay que eso, alguien trabajarlo. Simulación, producción de cuántas hectáreas por hora se está sembrando, fecha, lo que sea, montones de cosas que hay arriba de las tarjetas y de los sectores. Y después de toda la cosa agronómica, que en esta charla no nos da tiempo para ver todo lo que pasa, pero bueno, el tema era hacer unos puntapiés y tratar de avanzar sobre el tema de la siembra y las distintas variedades. Viene la cosecha y el mapa de rendimiento, que también en muchos casos la gente se queda con esa imagen de arriba a la izquierda, que es como que le falta algo a esa imagen de arriba a la izquierda. Y muchas veces en muchos lotes nos quedamos con suerte en que desde arriba del tractor alguien dijo, che, no sabés, pondría 10.000 kilos el bajo y 2.000 kilos la loma. Y eso es para mí la imagen de arriba a la izquierda. Y en el fondo tenemos que ir hacia el dato un poquito más fino, de abajo a la derecha, de cuántas centésimas, cuánto esto, cuánto el otro. Y a Lo que partir no, de... Sí, okay, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora se degenera. tal cual. Así que bueno, y entonces todo ese mar de datos hay que procesarlo, ver cuánto dio, en este caso, donde pusimos 60.000 semillas, cuánto dio donde pusimos 45. Y el último paso es empezar a ver este tipo de cosas, que es cuánta plata gastamos en donde pusimos, en este caso, este es otro caso de 72, 60 y 45, en donde ahí vemos los márgenes netos por hectárea y la rentabilidad. Sé que no te gustan mucho en este tipo de charlas, y te voy a o te voy a pedir algo que no te guste y te pido disculpas, porque te gusta más lo gráfico y lo conceptual, pero a modo de ejemplo, está buenísimo
bueno, entramos a una cultura de medir, vamos a poder mejorar todo el tiempo, vamos a saber qué tecnología aprovechar y qué tecnología no para mejorar tal o cual proceso. Ahora, yo me paro en la situación que me hubiera tocado estar en otro momento de mi vida y convencer a mi jefe de decirle, bueno, vamos a adoptar esto porque está buenísimo, me interesa como profesional. Y mi jefe me va a decir, a ver, ¿me va a dar plata o no me va a dar plata? Más allá de que en el largo plazo el aprender siempre está bueno, me interesa, y un jefe mío decía, me interesa, como dijiste, abajo a la derecha. En el abajo a la derecha de este caso, por ejemplo, y después decime cuán promedio es, o en esa campana de estadística en la curva normal, si está en el promedio o este es un caso muy extremo. Mirá, de esa campana voy a empezar la campana con un extremo de la campana que fue un caso que nombró Santi. Santi dijo, en el oeste, contó así como al pasar, gastar en vez de 80.000 semillas 40 y sacar 4.000 kilos y no sacar nada. Y eso es verdad, eso es así. Y eso, mientras Santi lo decía, yo pensaba, 4.000 kilos de maíz más media bolsa de semilla son $1.000 por hectárea. Más o menos, serán 900, 1.000. Entonces, ahí tenemos una punta de la campana. Entonces, ¿alguien puede ganar $1.000 por hectárea por hacer variable? Y sí, es eso que contó Santi. En esa hectárea de loma arenosa del oeste de Buenos Aires, en donde en vez de nada, con 80.000, se sacaron 4.000 kilos con 40.000, ahí hay $1.000 por hectárea. Pongámoslo como un extremo. En la otra punta tenemos gente que está haciendo aplicación variable de herbicidas como preemergente para no generar fitotoxicidad en la loma y ahorra $2 por hectárea. Entre esos dos y esos 1.000 vamos a encontrar en cada lote el número que querramos. Entonces, si quisiéramos, si tuviéramos un análisis de una base de datos grande de aplicaciones variables, podríamos encontrar desde casos de 1.000 hasta casos de 2. Habrá muchos de 200, de 300, de 500, de 180 en maíz y va a variar mucho según cómo venga el año, según cómo vengan las condiciones, según la decisión del productor y según qué es lo que podemos hacer en cada caso. Va a haber lugares a donde es posible hacer variable de todo y serán 200, 300, $400. Va a haber lugares donde se puede variar una sola cosa y serán 50, 100, 120. No sé si te voy contestando, pero entre 2 No, y 1.000, ¿te parece una no, linda no. campana? No, la distribución bárbara, pero cuando te pusiste a pensar y automáticamente te emergieron los valores más promedios, estás hablando de 40, 50, 100, un poquito más, no son valores nada despreciables para poder animarse a entrar además en una cultura que, como mostraba Santi, va a tener un montón de aristas crediticias, va a tener aristas de negocios ambientales, va a tener aristas de trazabilidad de información, con lo cual como inicio $40 para poner un número mágico, $50 para poner un número mágico, creo que no es para desperdiciar, ¿no? No, no, no es para nada para desperdiciar. Creo que te quedas un poco corto, después habría que afinar, pero ponele eso de piso. Perfecto. Bien, entonces, tenías ahí otro, no sé si tenías otro ejemplo ahí para caracterizarlo. Hay otro ejemplo, lo que me gusta de este es que no solo pensemos en margen, sino también pensemos en rentabilidad. Acá hay una cresta de loma en donde por el cierto ahorro y lograr que no decaiga el rinde, hay una rentabilidad muy alta en esa cresta de la loma, muy parecida o casi igual a la de ese bajo productivo en donde se fue a fondo, ¿no? Entonces a veces como que se disocian el margen y la rentabilidad y muchas veces van a la par, pero también se disocian a veces y me gustaba como detallecito a compartir. Bien. Entonces, ¿cómo deberíamos, listo, acá está claro, mostramos la foto, Garpa entrar al sistema, por el corto y Garpa por el largo. ¿Cómo debería ser todo este proceso de laburo? Y bueno, vamos a las tres últimas, que aparte ya estamos medio pasados de tiempo. Acá voy a hacer, nada, este comentario sobre todo es el que más me importa.
Esto yo me acuerdo perfecto cuando en un congreso se lo escuchamos a Adrián, por eso siempre lo cito. Él habló de este proceso de la innovación con estos pasos de la información, el conocimiento que se genera a partir de la información, la capacidad que es de las personas. Él decía que el conocimiento está en las personas, por eso preguntamos quién lo tiene. En cambio, la información está en las cosas, por eso preguntamos dónde está. Entonces, ese conocimiento dentro de las personas es lo que nos hace generar capacidades distintas. Y cuando tenemos esa capacidad distinta, recién podemos accionar. Y recién podemos hacer que las cosas pasen y que se generen los cambios y la innovación. El gran problema es que nos olvidamos de esos puntos 2 y 3. Entonces nos olvidamos que el conocimiento tiene que estar en las personas y que las personas tienen que desarrollar capacidades. Pensamos que por tener mucha información, las cosas van a pasar. Y eso no pasa. Eso es la realidad, que no pasa. Montones de los fracasos en innovación y en aplicación de tecnología son por eso, porque nos falta lograr esos pasos 2 y 3, que son pasos más o menos blandos, pasos que hay que trabajar, pasos que a veces llevan su tiempo, pasos que no son fáciles. Entonces, hoy está muy fácil o relativamente accesible conseguir información y datos y datos y datos, y uno se entusiasma y se embalda por ese lado, pero cuesta pasar a la acción, así que esta casi que la diapo que más me gustaría que todos se acuerden. Y después dejar el clásico. Habla un poquito más fuerte, Tommy. No, y después dejar el clásico, perdón. ¿Pero se escuchó? Sí. No Por me ahí estabas un poco alejado del micrófono. No me hagas decirlo de vuelta. No. Así que bueno. No, y después el otro es el tema de las herramientas y la integración con las personas. Nosotros lo que necesitamos son carpinterías, no cajas de herramientas. Entonces necesitamos las personas trabajando con las cosas y no una caja de herramientas con 500 herramientas a las que todavía no le sacamos el nylon. Y esta es la última. Más que la carrera que les mostraba al principio, quiero que se queden con el concepto de que esto es una maratón y que no necesitamos ser Kipchoge, necesitamos ser uno del montón, ni siquiera uno de estos otros que están en la foto, que se lo ve todo bastante bien. Lo más importante es que no seamos el que está sentado en el sillón mirándola por tele. Así que ese sería el último concepto. La maratón por ESPN. Sí, y después, hace un par de años que trato cuando puedo de reforzar esta idea de que dejemos de decir la frase lo que se viene, porque lo único que logramos diciendo lo que se viene es pateando las cosas para adelante y no resolviéndolas nunca. Así que con esto termino. Me encanta porque uno a veces decía, bueno, vamos a trabajar en agricultura de precisión de la siembra, y volveme al anterior, así ya lo vemos después. Y quiero ratificar esta idea que a veces uno tenía la expectativa, hubiera llegado a esta conversación con la expectativa, bueno, a ver, ¿cuál va a ser la nueva herramienta que vamos a ver? Pecado de nosotros, o por lo menos yo suelo caer en eso con bastante frecuencia. Muchachos, esto es un trabajo con personas, es un trabajo de equipo, es un trabajo casi no, es un trabajo de recursos humanos y de organización, ¿no? Y sí, así es, tal cual. Tommy, clarísimo de parte mía, 1.000.000 de gracias. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer o que te haya llegado. No, Vicky. vamos a reforzar esa idea de que pueden usar la ventana de chat si quieren para hacer alguna consulta para Tomás o para Santi. Nosotros nos embalamos con la presencia de estos invitados de lujo y empezamos a hablar y nos olvidamos de decírselo, pero bueno, si tienen algún comentario pueden hacerlo. Yo simplemente quiero destacar algunas ideas desde el concepto primero volcado por Santiago de que identificamos los lotes por latitud y longitud. Está bueno empezar a pensar, digamos, cuántos de los que estamos acá tenemos algo de información en latitud y longitud y cuánto vamos a tardar para tenerla, ¿no? De nuestros campos. Cuán relevante es por lo menos empezar a dar esos primeros pasos. Pensar en la eficiencia y la búsqueda de invertir de la mejor manera en cada lugar del lote como el primer paso a recorrer, el primer paso de un camino largo. Digamos, hay un horizonte mucho más largo, más poderoso que nos planteaba Santiago,
y está buenísimo pensar que la eficiencia es un fundamento que económicamente es muy redituable, pero que además es el primer paso de un montón de otras cosas. Me parece que es muy valiosa esa reflexión. De lo que mostraba Tomás, destacar el concepto de los mapas como este nuevo lenguaje que nos permite conectar a personas, a conocimiento, a equipamiento, las máquinas que hacen el trabajo en el campo, empezar a mirarlos, a buscar en los cajones, en las tarjetas, digamos, hay información muy valiosa ahí que hay que empezar a poner en valor. En los puntos de partida pueden ser los que quieran, pero hay que empezar a investigar y avanzar. Y bueno, y después esos conceptos de vincular a las personas, por supuesto, y a los análisis cada vez más profundos. Hice algunas reflexiones a ver si se animaban a hacer preguntas, y ahí hay algunas. Así que las vamos a trasladar. No sé, Joaco, si querés leerlas vos. Mientras Joaco lee, uno arrancó con deportes en el recuerdo y otros trató de próceres. No sé mucho. Sí. Y el otro terminó con el epitafio. Acá en realidad hay más que una pregunta, un comentario, ¿no? Ser eficiente es una obligación y no una opción, y la competitividad es la agenda. Así que bueno, saludando acá de Ecuador. Yo tomando un poco, y también a veces cuando uno está hablando con productores y piensa que está hablando todo el tiempo esto de ambientar, de la agricultura de precisión, porque no es digital es mucho más sistémico, ve que hay una oportunidad gigante y solo el 25% a 30% de las empresas lo aplican. Después tenemos que ver si lo aplican bien o mal, pero lo aplican. Y a veces uno tiene que entender que esto es un cambio de paradigma. Y yo recién cuando escuchaba a Santi, más allá de pasar a medir el lote a latitud, longitud, ¿cómo es el tema de...? Porque mucho podemos ambientar y pasar a medir el lote y tener el dato, pero ahora, si vos no empoderás a la persona que está en el lote tomando decisiones como empresario y empezar a que ese que está haciendo, ese que puede mejorar el proceso, el que se puede retroalimentar, que empieza a empoderarse porque empieza a tener información y datos, empieza a tener un conocimiento de ese espacio en el cual va a tomar siempre decisiones más cerca del cliente. ¿Quién es el cliente? El lote. Entonces, esto es un cambio de paradigma, no es una tecnología o una herramienta que te da productividad, porque si no la acompañás con una cultura, generando ese espacio de innovación. Entonces, hubo un camino recorrido donde se descubrió un valor. Ahora, yo lo invitaría al resto de las empresas que abracen ese valor porque ya está. ¿Sí? No hay que descubrirlo, hay que abrazar ese valor y entender que es un cambio de paradigma. Entonces, para eso tenemos que generar los espacios de conversación para poder alinear ese nuevo paradigma y ver cómo podemos aprender, qué tenemos que desaprender y dejar de hablar de lote. Es parte de lo que tenemos que desaprender. Vicky, ¿cómo seguimos el mes que viene? Esto no para. Nos dijeron que es una carrera, sea 100 metros, sea maratón. Fundamental dar el primer paso. Ahora, sigue. ¿Cómo? Estás muteada, Vicky. Ah, perdón, no la veía. Ahí estaba buscando la forma de desmutearme. Esperen que paso a las próximas, así les muestro la agenda. No me está dejando. Un poquito lento esto. Bueno. Mientras tanto apareció una pregunta, me pareció ver un globito, ¿puede ser? Mientras Vicky busca eso. Sí, acá apareció, consulta. El que tiene tecnología no arranca porque no se siente seguro. Y el que no la tiene no arranca tampoco porque falta la misma. Bueno, ¿cuál es la sugerencia? ¿No? Y a veces en las conversaciones siempre nos pasa la sábana corta. Nos falta entendimiento, nos falta tecnología, por dónde arranco. Y si pensamos en otras industrias, el proceso. El proceso es, ¿cuál es el método en el cual uno puede empezar a innovar? Y bueno, en función de las metas que tenemos que definir, y ponernos metas alcanzables en un año, simples para poder aprender. A partir que uno pone las metas, empezar a buscar esas actividades claves o procesos en los cuales uno puede empezar a acercarse más a esas metas. Y parte de esto es, bueno, ¿con qué información tengo?
la básica que tengas, pero seguramente esa información te está dando alguna posibilidad de tomar alguna decisión, y cuando se decide se aplica al lote. Cuando aplicamos al lote, ir de vuelta a buscar la información, rescatar, a ver qué aprendimos, qué hay para ajustar, qué hay para mejorar, y esto es una ruedita que no para de terminar, la mejora continua. Y esto con la frase que decía Fede, el que no mide, no mejora, y el que no mejora se degenera. Así que apunta a eso. Pero Tommy, Santi, ¿algo para comentar? A mí lo que me sale agregar es, yo ahí lo que digo siempre es que se dejen ayudar, digamos, hay mucha gente con ganas de trabajar, cualquiera, en cada pueblo hay gente con ganas de trabajar y con ganas de ayudar. Un tema que a veces siento que hace un poquito de freno en estas adopciones y en que las cosas pasen es ese, hay mucha tendencia que no termino de entender por qué, a que es un tema que se considera que la gente tiene que poder ser autosuficiente. Y no, justamente hay que trabajar en equipo, se tienen que dejar ayudar, es muy barato dejarse ayudar. Lo único que se me ocurre agregarle a lo de Joaco, que es tal cual, nada, trabajen en equipo, no hay que ser especialista en todo y consigan quien les dé una mano. Bien, y apareció una más, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, acá hay un comentario más que dice: la adopción y el orden de implementación, según las prioridades para el uso de herramientas de agricultura de precisión, va en función de aquellas actividades que más rápido se recupera la inversión, relación costo-beneficio. Enfocarse siempre en lo perfecto es enemigo de lo práctico. En el campo hay que ser práctico, esto nos dice Leónidas. Está buena la reflexión. Sí, tan perfecto enemigo de lo bueno. Sí, me meto de vuelta un cachito, una cosa que me olvidé decir, que las quería decir. Está el tema ese de que uno genera heterogeneidad con la variable, que no puedo empezar hasta que no tenga tal cosa. Eso, nada, la pone de punta eso, gente. Generamos heterogeneidad con las aplicaciones fijas durante 10.000 años de la agricultura. Cuando todo lo que hagamos para el lado de la variable es al revés, no vamos a generar heterogeneidad, vamos a tratar de ir acomodando las cosas hacia donde las tenemos que acomodar. Bien, bueno, Vicky, ¿cómo seguimos? Bueno, ahí finalmente encontré el calendario. Tal como les decía, este ciclo propone un taller por mes. El próximo encuentro va a ser en el mes de septiembre, el 16 de septiembre, o sea, tercer jueves del mes. En agosto, excepcionalmente, y porque hay una agenda repleta de eventos, nos pasamos lo postergamos una semana, pero en septiembre sí vamos el tercer jueves del mes, y vamos a hablar de seguimiento de cultivos y refertilizaciones por ambientes, pensando también en refertilizaciones de maíz, herramientas que nos brinde el monitoreo satelital para detectar muy diferentes tipos de sucesos que pueden estar dándose sobre los cultivos, y que los satélites nos permitan detectarlo y validarlo bien y tomar decisiones a tiempo. Así que bueno, todos invitados a participar el 16 de septiembre. Impecable entonces. 9:36, casi un relojito, creo que nos pasamos 4 minutos. Saludarlos a todos, desearles un excelente lanzamiento de siembra, y los esperamos en el 7º episodio de este ciclo, de esta campaña. Tommy, Santi, ha sido un placer grande. Gracias por la síntesis, y a los que nos han acompañado, gracias. Con Joaco y Vicky nos vemos en un ratito nomás laburando. Gracias a todos, un placer. Gracias a Muchas gracias. Tomás. Chau. Un gusto. Saludos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chau.